Año 2022. Europa contiene la respiración frente a un inminente apagón. Jeffrey Bezos está a 2 viajes espaciales de dejarnos sin capa de ozono. El virus sigue mutando hasta el punto en que pronto nos quedaremos sin letras griegas para nombrar variantes. Ya nadie va al cine. Las plataformas de streaming nos tienen encerrados en casa consumiendo dosis infinitas de contenido. Todo parece perdido. ¿Todo? No. Un pequeño podcast de cineastas resiste todavía. Así que únete a la resistencia. Saca tus utensilios de ganchillo, ponte a hacer la cena o lo que sea que hagas mientras escuchas este podcast. Porque se viene un año nuevo lleno de pelis tranquilas y cineastas salvajes. Con Jorgelina Ramírez, Itziar San Juan, Carlos Mayol y Diego Pantoja. Estás escuchando Error y Ensayo. Un año más dando la chapa con películas. Exacto. Un año para que tú escuches cosas mientras haces croquetas en tu casa, mientras lías croquetas, que es un proceso muy largo. No, es que este programa, limpias lo que si dejaste puedes de las estar croquetas. limpiando la roña del Un cuarto de baño, eso o es. haciendo croquetas o Planchando. haciendo ganchillo, Planchando. es que este programa sirve perfectamente. O limpiando la roña del año pasado Así y que- empezar este año con todo. Exacto, así que preparaos porque vamos a tener un programa muy cargadito. Cargadito, Y para poder marcar un buen listón al principio del año. Porque pensábamos, ¿de qué hablamos? El primer programa del año. Hablemos de algo inolvidable. Que no me enteré yo que ese programa pasa hambre. No vamos a pasar hambre porque hoy vamos a hablar de décadas. La película de la década. La película que define una década. No O estamos sea, hablando una película ni de siquiera cada la década, mejor. una de cada década, Exacto. de cada De cada década. uno. Década. Pero va a ser como un efectivamente. roast. Buen chiste. Tipo, Sí. para mí es Volver al Futuro. No, para mí es Blade Runner. Ah, ¿por qué? Y empezamos a rapear. Plan, claro. Y Eso puede y ser además más es que lamentable que el rap de Saber y Ganar, pero alright. El de Carlos Brasero. Esto nos pasó un poco porque el año pasado, bueno, el año que acabamos de dejar ha sido el primero de la nueva década del 2020. Eso es. Porque si no tenemos en cuenta, el 2020 no es el primero de la década del 2020, es el 2021. Claro. Sí. Porque hay mucha gente que considera que la década empieza en el 2020 y no es así. Empieza en 2021. No, estoy dando a entender una verdad También te que no digo, se puede romper. Lo podéis haber dicho antes, ¿eh? Porque yo creo que he cometido algún error. ¿Con qué parte? Si yo digo 1999, Eso pertenece Estamos a en los 90. 90. ¿el 2000? También. Al 2000. Al 2000 A es los una nueva 90. década. El 2000 pertenece a los 90. No, el 2000 es que es nueva, Década. nuevo milenio. Pero- O sea, ya trasciende Nueva la década. década. Pero el año, o sea, quiero decir, el año A ver, lo 100 vemos año por pertenece año, al primer chicos. siglo. Esto, mira, El tiempo es relativo, es lo que uno quiere que sea. dejen en comentarios quién opina que Bien. las décadas empiezan en qué año. Equipo 1, equipo 0, un programa muy binario. Aquí va una polémica que no veas, ¿eh? Una polemicaza. Vamos a hablar de cine ya. Sí, sí, mucho. Porque aquí hay algo que no va a cambiar año tras año y es que nos encanta opinar y charlar. Gente mayor Así que opinando cosas. quiero iniciar la primera sección, que va a ser obviamente la de la década del 1890, la década en la que se inventó el cine. Claro, no empezamos antes, porque básicamente antes no había películas. Eso es. Muy buena observación. Muy atenta. Viva el cine, ¿eh? Aquí hay mucha polémica también porque hay gente que dice, no, lo inventaron los Lumière, lo inventó Edison, lo inventó otra persona, el kinetoscopio, el zootropo. Bueno, hay muchas. Yo defiendo a los Lumière y si me quieren escuchar puedo decir por qué. Yo defiendo a Alice Guy, que fue realmente la pionera. El caso es que en esta década, las elegidas para representar a la década del 1890 son El regador regado, elegido por Jorgelina, El hada de las coles, elegido por Itziar, Aquí estoy. La mansión del diablo, elegida por Carlos. Yep. Y yo puse La salida de los obreros de la fábrica porque Está bien ponerla, ¿eh? porque me da un poco igual esa década, Oye, así que os voy el a dejar primer documental. que ¿Te da igual la habléis. década en la que se creó el cine? Pues por supuesto. Vale, vale. Si no sabían lo que estaban haciendo. Eso es lo Eso es único lo que voy a bonito, decir pero yo de esa hago década. cine y no sé Pido lo que hago. 30 segundos.
Yo elegí el del regador regado por, básicamente es una historia de un tipo que está regando con una manguera, viene un chico atrás, le pisa la manguera, entonces el que está regando mira así como, uy, no sale, y después el chico levanta el pie, le moja la cara y salen corriendo. Dura, nada, 10 ¿De qué año segundos. No me anotes. Da igual, es de la década. De la década. Es de la década del Es bromita, es la primera Sí, peli, es- bromita. Es un solo plano donde sucede todo esto, pero yo lo elegí porque para mí era esto de que, ok, hay una intención, te están contando algo, no solamente una postal donde decís como, wow, tenemos esta máquina que puede grabar la realidad, ¿sabes? Que para mí un poco el cine es eso. Y 10 segundos, los Lumière, porque los Lumière fueron los primeros que dijeron, esta máquina que inventaron y nos llegó y la vamos a patentar nosotros también, que nos dijeron que no sirve para nada, vamos a cobrar una entrada a todo el mundo para que vengan a ver las películas. Entonces, el cine es eso. Digo, el cine después tiene su lado como más bonito, más humano, de vamos a llevar el cine al campo, al pueblo de no sé dónde que no existe, porque la gente nunca vio una película en 3D. O sea, es buenísimo como un acto de sociedad solidaria, pero el cine es hacer algo que se proyecta y se cobra una entrada antes de la proyección. Y eso lo inventaron los Lumière. Eso es la industria, ¿eh? Y Ciar, ¿por qué la Hada de las Coles? Bueno, Alice Guy. Alice Guy. Esa es mi respuesta, Alice Guy. Pero hablamos de Alice Guy. Pionera del cine, realmente la primera mujer y la primera cineasta. Y esto es esto es un cuento infantil. Quiero recordar que era un cuento infantil francés que adaptó, que crecían bebés de las coles. tierra, Los repollos. o algo así. Sí, los repollos. y De ahí todo. vienen las niñas repollo, ¿no? Claro, Y- las muñecas repollo vienen de eso. La muñeca repollo. Y no voy a decir nada más porque es que... o Porque sea, tampoco es tan largo No, es que quiero decir. era muy caro, eran muy cortitas. Claro. Se llaman películas, pero duraban igual 30 segundos. Claro, nuestras explicaciones están Claro. durando literalmente mucho más que las películas. Efectivamente. Claro, no se puede desgranar tanto. Carlos, claro. ¿por qué la mansión del diablo? Mira, me pareció es un Porque es un diablo. Me pareció que tenía su juego porque es una... Creo que es la primera o de las primeras películas de Méliès, joder. Méliès, el gran El mago, del cine. A ese yo lo elegí para la década que viene. Claro, pero su primera película, o creo que de las primeras en las que pone ya a jugar toda su habilidad visual de voy a parar, voy a poner una bomba de humo, voy a hacer tal, pim, pam, pam, pam. Una peli de miedo que se llama La Mansión del Diablo, que la ves hoy en día y es gracioseta, pero no deja de ser una peli de un mago que tiene un aparatito muy guay, ¿no? ¿Puedo contar una anécdota de esto? Sí, claro. Quick. Rápido, rapidísimo. Dale, dale. En el colegio, cuando la gente ya tenía móviles, Sí. había... No sé si ahora... Creo que ahora no se puede, pero antes tú le podías dar a grabar al vídeo, lo parabas y seguías. Ah, sí. La gente empezó a hacer la mierda esta de... Se llama TikTok. No, era como el... Con el propio sí. móvil, Pero en ahora el mismo vídeo, ahora se puede hacer tú también lo parabas el mismo. vídeo pero cuando por- saltaba, Y se era como iba, desaparecía. volvía y parecía que desaparecía. Y yo, que ya me había interesado un poco esa mierda, les puse a Méliès a la Claro, gente. Claro, tío. Y decían, pero si esto... Digo, que esto ya está inventado, chavales. Claro, obvio. Claro, friki ¿Cómo me hace? llamaron un día. Pues seguimos con Méliès porque ya entrando en la década del 1900, Ok. ya en el siglo XX, Sí. a Jorgelina ha elegido Viaje a la Luna. Viaje a la luna. Es la Viaje a típica la peli que luna. se ve la cara de la luna que le cae la... Exacto, Puede Exacto. tener toda la un cara. juguito. Eso es BAM. Y Ciar ha todo. elegido 20.000 leguas en viaje submarino, También que Méliès. también estamos con inspiración de Julio Verne, vemos Total. que influyó bastante. Sí. Carlos Mayol ha elegido El Hotel Eléctrico de segundo de Chomón. Chomón. Efectivamente, el pionero del cine español. Un tipo que era el Méliès, pero el nuestro, el de aquí, el de la El de tierra. aquí, el Méliès patrio. El Exacto. de... Segundo de El Chomón, de figura muy a reivindicar y que si no lo conocéis tiene unas movidas muy locas, ¿eh? De Semana Ujú. Santa, figuras cubiertas con plásticos y a las que proyectaba láseres y tal, cosas que ahora no te dejarían hacer porque está mucho más protegido el patrimonio, pero en aquel momento el tipo hacía verdaderas virguerías extrañísimas y oye, un grande. ¿Y por qué Viaje a la Luna, Jorgelina? Un poco lo mismo que dije antes, o sea, lo que me gusta de Méliès es esto que contaba un poco también Carlos, como el tipo, imagínense, en la época que todo esto era nuevo, que todo lo que hacían prácticamente era una novedad, porque lo estaban inventando mientras lo hacían.
este tipo hacía cosas que realmente logró para mí llevar la magia a esos comienzos del cine. Que digo, el cine en esa época obviamente mudo, blanco y negro, que yo, el tipo pintaba los fotogramas por fotogramas para que las películas fuesen a color, tenía como esto de lo que hablábamos de meter como los artefactos de la magia, de la bomba de humo, de la desaparecer, y eso lo hacía en una época en la que era todo muy nuevo, era todo muy difícil de saber cómo se hacía porque nadie lo sabía. Entonces para mí que este tipo metiese magia en las historias que contaba en esa época es que se merece... Y 20.000 leguas de viaje submarino, yo la que conozco son adaptaciones muy Claro, posteriores. la de 54 creo que es la que más lo petó, pero... La de Laurence Olivier. Pero, exacto. Pero yo quería poner Viaje a la Luna también de Méliès, porque a mí me ha gustado mucho Méliès. Bueno, sí. Y dije, vale, no voy a perder un poco esa esencia de Méliès y voy a poner una suya, además, pues, eso. ¿Qué fue la década de Méliès? O sea, Sí. Que también, Qué o sea, magia, para eso. mí había como una cosa muy marcada de esto que era como River, Boca, Blanco, Negro, el Real Madrid y el Atlético. O sea, Claro. como vos eras como en plan documentalista, tipo los Lumière, que se dedicaban a registrar cosas de la vida cotidiana, o por ahí como, bueno, las ciudades, ¿no? Los Eso es. lugares y la gente. Y después este otro tipo que contaba historias como ficción, o bueno, la que vos contaste antes también. Digo, vamos a hablar de ficción desde el vamos. Es como Claro. muy bonito eso. Que eso, que la aportación importante de los Lumière fue que mandaban operadores a todo el mundo. O sea, porque de repente se dieron cuenta de que había un mercado en enseñarle lugares que jamás iban a visitar a personas de clase media, clase humilde, Sí. y enviaban personas con sus camaritas, que eran cámaras de Maribel a las que tenían que darle cuerda. Y claro, a personas que a lo mejor jamás habían visto a un hombre blanco o habían visto a 5 hombres blancos en toda su vida, de repente tenían delante un cajón que hacía un sonido muy particular y el tipo le decía, venga, haz tus cosas. Y a lo mejor los chavales pues estaban ahí corriendo, sonriendo. Pues la gente que vive en países del tercer mundo siempre sonríe mucho. No sé si sabéis eso, pero es poner una cámara y sonríen mucho. Eso le pasó un poco a Alice Guy cuando fue a Granada y grabó imágenes desde el Mirador de San Nicolás. Claro, Y los niños le rodeaban como diciendo, ¿esto qué es? claro, es que es una... Y el imágenes de eso. operador de Alice Guy, ponte la mano en la cartera que... Pues, ¿qué te va a Claro, que esta Estaba gente ahí no... en el- Esta gente no- tiene que esto es comer. hospital. No hay pasta para comer. Ten cuidado. Y a lo mejor, antes de que se dijera eso de prefiero esperar a la película antes de leerme el libro, imagínate a la gente cuando le preguntaban, ¿has ido a Londres? Y es como, no, prefiero esperar a que salga la película. Claro. Me Y gusta. ya consideraban que habían Es que los viajes son muy pesados, hay mucho Prefiero ingleses. la Yo película. prefiero ver la peli, son 5 minutos como máximo de rollo y yo ya he visto Londres, ya está. Y llegamos a la década del 1910 llena de racismo, Ujú. ¿vale? Sí. Es una década con mucho racismo, ya veremos por qué. Pero Iciar De hecho, en mi peli hay... escogió sí. lirios rotos. Rotos. Lirios rotos. Lirios rotos. Sí. Lirios ¿Qué pasa rojos. con lirios rotos? Bueno, a mí me parece una de las grandes películas. De hecho, la vi por primera vez en YouTube. Que como Es fue que como... donde se ven las pelis. Quiero decir, antes mí me de gusta la mucho ese década de los concepto. 40, las pelis se suelen Está ver en YouTube. De hecho, en aquel Tiene esa momento, es que accesibilidad. YouTube se fundó en 1902, ya estaba YouTube. O sea, ya estaba Claro, empezando a subía- publicarse tenía, los vídeos. Griffith tenía un canal y subía Ahí sus vídeos. W Griffith ahí, voy a subir estos vídeos que estoy haciendo a YouTube. A ver qué pasa. Bueno, Lirios Rotos tiene un poco también de ese rollo de Méliès, como de imágenes superpuestas y tal. Que es una chica que su padre le pega y se enamora de un chino que es un poco... Me gusta tu Que como descripción. chino. Es muy... Sí, pero aparece un poco así como todo muy idílico y muy... tal. Hay que decir que los tres hemos coincidido en señalar que Griffith fue el rey, porque ¿quién era el Hombre, otro? es que ¿Porter? era un- Porter. Es el Está cine, tu es el casa, lenguaje Porter, con el robo del cinematográfico. tren ese que no se lo cree nadie. Pero, oye, Claro. Griffith ya Pero bueno, innovando. Viene Aquí ya Griffith y dice, esto es cine. Claro, Ya se empezaban a hacer películas más largas. Muy sobre todo. larga. Es que el nacimiento de una nación, ¿cuánto dura? 3 No horas, lo algo así. sé. Pero yo elegí El nacimiento de una nación. Además, quiero decir, no estoy reivindicando en absoluto ¿Ah, no? la ideología del nacimiento de una No, nación, no. ¿no? Pensaba que Pero sí. marcó mucho esa década. Al fin y al cabo, las películas que estamos eligiendo no son para ni de lejos nuestras favoritas. Son las que consideramos que mejor retratan. un apunte biográfico súper breve de Griffith. David Venga. Wark Griffith era un actor
porque al principio uno siempre empezaba como actor y luego se metía a director. Bueno, sigue pasando hoy en día, pero en aquel momento, como que era todo también muy nuevo, pues tal. Decide que el cine es algo que a él le entusiasma, ¿no? Que de repente, a lo mejor actuar en un teatro no está tan guay, pero dirigir una película está mucho mejor. Ya empieza a tener más prestigio. Ya no se ve como una atracción de feria. Pero él es el que le da el brillo al cine. O sea, antes de Griffith no existían prácticamente ni las protagonistas reconocibles, porque a partir de él encumbra a una actriz súper famosa, no sé qué, Blanche, bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Kate Blanchett. Kate Blanchett, que es un vampiro. ¿Te imaginas? Y empieza a funcionar el montaje paralelo. O sea, realmente todas las cuestiones que hoy damos por sentado del cine se las sacó un poco Griffith de la manga. O sea, viendo pero lo que funcionaba inventó y lo muchas que cosas como que también, como que digo, no es lo primero que se te viene a la cabeza, pero por ejemplo, me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la peli o lo que sea que nos mostraron en su momento, pero en clase de historia nos habían mostrado como lo primero que se registró como lo de luz reflejada. Digo que también es un plano de algo de Griffith, que hay una mujer en una mesa y ponen como un mantel blanco y de repente es como que lo registraron, tipo así se refleja la luz y es como otra manera de iluminar en cine. O sea, es eso, es como todo el mundo podía inventar cosas, pues no había nada. Exacto. ¿Y por qué Intolerancia de Griffith? Pues mira, Intolerancia es una gran película. Griffith, como tú bien has señalado, hizo una peli llamada El nacimiento de una nación. ¿Qué pasa con esa película? Es la película que quizá está más en tela de juicio en su carrera, porque pintaba a los rebeldes sureños como los buenos de la película y a los congresistas afroamericanos como si fueran gente sucia, corrupta y que en general no tenía ningún tipo de valor social, ¿no? Claro, la película no envejeció precisamente bien. Claro, tú hoy en día puedes ver la película y puedes apreciar esos hallazgos técnicos que son muy palpables y en los cuales hoy en día se construye el cine. El eje de cámara. Efectivamente. Pero todo aquello que hoy en día damos por sentado que es el lenguaje básico del cine proviene de una película que seguramente a nivel moral es muy cuestionable. Y Intolerancia la hizo justo después del nacimiento de una nación como para redimirse de esta historia que él quería decir. O sea, yo no estoy seguro, no puedo decir al 100% que Griffith no fuera racista. Cuesta creerlo. Más que Walt Disney no creo. Más que Walt Disney no. Antisemita ya es otra cosa. Pero de eso Jorge sabe más que yo. Vale, que sabía que me iba a caer la primera del año. Pero no se puede desaprovechar la oportunidad. ¿Ustedes festejaron alguna vez Shana Tova? Es el año nuevo judío. No. Yo sí. Dejen de tacharme. Propósito para este año, dejen de decir cosas que no Sí, saben. A mí, mi tío no me violó, ya está, caretas fuera. Jorge tiene amigos judíos. O sea, Muchos. Digamos que algún día les ha dicho, venga, vamos a hacernos una foto, venga, acercaos todos a la cámara. Bueno, nada, perdón. No. Broma muy mala. Perdón, loca. Próxima década. No, pero que tenía que decir de intolerancia. Bueno, eso, estábamos Igual hablando de llevamos intolerancia, perdón. Que Griffith es más racista que yo, claro. Griffith, en este caso, la proyección de tolerancia generó disturbios en Atlanta, que es una ciudad tradicionalmente racista y sobre todo en aquella época. Lo que pasó es que Griffith no quería que se relacionase con una apología de valores racistas y dirigió Intolerancia, que es una película que va precisamente de eso, de cómo la intolerancia a lo largo de diversos periodos de la historia, entre ellos el nacimiento de Jesús, la crucifixión de Jesús, una historia en Babilonia que también creo que sale de la Biblia, el presente de Griffith, los va intercalando, además con una enorme habilidad, porque no es como que te va anunciando esto va a empezar aquí y esto se va a terminar aquí. No, va saltando como si fuera un collage. Sí. O sea, el cine todavía no tenía tan claro ese lenguaje y Griffith quería innovar. Le quedó una peli, quizá para aquel entonces difícil de tragar. Exacto. En la cual tú de repente te mueves de una época a otra y tienes que tú mismo montarte el puzzle en tu cabeza. Pero las historias no tienen una conexión de personajes, o sea, no es como el Atlas de las nubes que más o menos vas pues pillando las cosas al vuelo.
Vamos ya al 1920. Let's go. Vale. 100 años, 100 años atrás. Nos vamos a volver muy europeos ahora de pronto. Previously. Porque veo que Jorgelina ha elegido Nosferatu de Murnau. Y Ciar ha elegido Amanecer También de Murnau. también. Carlos ha elegido Un perro andaluz. De Murnau también. de ¿no? nuestro... De Murnau. de Murnau también. Era Yo de le- Murnau, pero luego Buñuel se la copió. Y yo elegí a Fritz Lang, que hizo Metrópolis, que hay Grande. una gran... O sea, ahí ya como se introduce un poco lo que es la ciencia ficción pasada, tío. y la fantasía, como en Nosferatu, ¿no? Y bueno, el perro andaluz, hay un poquito de terror y pues, surrealismo. Surrealismo. O sea, para mí esto lo que medio es como una constante, por lo menos en lo que elegimos como más característico, que digo, no sé si Nosferatu es lo más característico, pero me gustaba traerla a cuento por el hecho de que se ve claramente una dirección hacia un género concreto. Ujú. Entonces digo, también Sí. está esto de que decís, podés haberla visto o no haberla visto, pero tenés la imagen en tu cabeza en alguna parte de ese vampiro pálido con dedos largos y escalofriante. Entonces son imágenes que están en el inconsciente colectivo, que son parte de la cultura pop. De hecho, si no recuerdo mal, esa imagen del vampiro estaba en la intro de Malcolm in the Middle. Probablemente. Anda, pues Me sí, suena. cuando salía del ataúd en el barco. Claro, en plan, yes, no, maybe. Para la gente no millennial es una serie muy guay que Que tenía te una deberían ver intro muy todos. tocha y creo que salía de ese momento. No me hagas mucho caso. Con pero Bryan creo que- Cranston antes de Breaking Bad. La intro de Malcolm in the Middle era de... Esa serie sí que despertó vocaciones solo por la intro. Pero bueno, como eso, de generar imágenes icónicas muy fuertes y ir hacia un género concreto muy marcado y como muy definido. ¿Y por qué Amanecer, Iciar? Bueno, aquí pego un poco de... Has dicho, no son nuestras pelis favoritas. Bueno, la mía sí, es de mis pelis favoritas. Es que buenísima esa peli es. Está descalificada, Iciar. Ya. Te juegas ya. seguir en Sabía el que podía programa pasar esto, pero a lo me- largo del año. Pero es una película que es fantástica. O sea, es que de verdad... Es un auténtico viaje de narración visual, ¿eh? sí, es una clase magistral de narración. O sea, Sí. O sea, yo creo que Murnau es el primero que se da cuenta, o sea, con permiso de Griffith, el primero que se da cuenta de que las imágenes cuentan muchísimo. O sea, que Sí, sí, no sí. es simplemente... O sea, yo creo que él se plantea la composición visual como si más fueran allá, claro. pinturas. O sea, te está Exacto. contando realmente una historia con la Sí, imagen. no, es que tú ves la peli y es un cuadro eso, vamos. Constante. Es que en esta década todas las que hemos escogido son también como con una presencia Claro, de pues, la es que- forma es que si tú inventas algo... y de la estética completamente a propósito. O sea, no hay nada natural No, Bueno, en pero estas también películas. tengamos en cuenta de que al no controlar, a veces podían enviar como partituras de la música que tendría que sonar en cada proyección, pero al no tener el control de ese 50% audio, de lo que sería audiovisual, es que jugaban todas sus fichas a la parte visual. Claro. ¿Y el perro andaluz? El perro andaluz es una elección particular, volviendo ¿Elección o al... elección? Yo, a ver, creo porque es Carlos, creo que todos hemos Porque es escuchado surrealista, elección, ¿no? sí. No sé si sabéis la historia de por qué le pusieron el perro andaluz. Se la pusieron porque era un proyecto de colaboración en el que iba a participar Lorca, pero eran Buñuel, Dalí y Lorca. El trío Calavera, como los El llamaban en aquella trío. época. Claro. Era en el grupito, ¿no? Era el Sidecar. Entonces, como no estuvo Los Lorca, tres mosqueteros. los otros dos sintieron que había sido una especie de jugarreta suya y le pusieron perro. el perro andaluz porque era un perrazo. Perrazo, el primer perrazo del cine. Exacto. Y es una peli llena de ambivalencias, llena de códigos que muy pocas veces Buñuel se puso a descifrar qué era lo que quería. Porque para él el valor no estaba en esto significa esto. El valor está en tú interpreta. Claro que digo, el único que podría haber interpretado eso igual podría haber sido el psicólogo del mismo Buñuel. Pero El psicoanálisis no creo en aquella que época estaba empezando a pegar fuerte. De hecho, A petarlo bien. una de las razones que nos haya llegado el surrealismo tan al presente era porque se rodeó de un corpus justificador de su arte, que era el psicoanálisis y las pulsiones más puras del cerebro, ¿no? Del prohibido prohibir. prohibido. Pues ya te digo, si te quieres echar 20 minutos entretenidos y comentar algo con tus amigos y hacerte el intelectual, el perro andaluz, sin duda.
El perrazo. El perrazo. Sí, además da para mucho. O sea que... Que también, o sea, como así como vamos diciendo, bueno, Griffith acá con el montaje paralelo, bla, bla, bla. Una cosa que a mí me gusta mucho del perro andaluz es sobre todo lo que hacen con las transiciones, que digo, está la famosa de la luna y el ojo que le corta. O sea, digo, es eso, ir inventando el lenguaje cinematográfico. No, Empezaba a buscar ya total. la iconicidad. Es que, claro, ese nivel de penetración cultural que tiene el perro andaluz no lo igualan muchas películas realmente. O sea, todos lo hemos visto en algún momento. O sea, aunque no hayas estudiado siquiera ningún tipo de carrera de humanidades, lo has visto en algún sitio. Sí. Sí, es un poco como leer Bodas de Sangre, ¿no? Damos la bienvenida al sonido. Ujú. ¡Yay! Empieza la década de 1930 y estas son las elecciones. Un saludo a Que no elecciones. Pero déjenme... He dicho elecciones, decisiones. Ujú. Y es que... Vale, yo... yo te digo lo que es. vos tenés que... Vale, sí, podemos- yo lo hago así. Pero Yo lo hago podemos- así. Tú has dicho que King Kong o Blancanieves. Sí, las ¿Cuál dos. de las dos? Por la parte sonora, Blancanieves, y por King Kong, por lo icónico de la época. Sí, yo diría King Kong antes que Ya, pero Blancanieves tiene color, tiene música, tiene pajaritos, tiene, o sea, digo, no te jodes. ya, pero es la primera película larga de animación que digo, es inolvidable, y lo que hicieron en ese momento es como, no, me creo que esto haya sido en 1930. Seguramente la humanidad estaba como empezando a construir sus primeros mitos colectivos, ¿no? Blancanieves y King Kong son los primeros monstruos que comparte toda la humanidad. Sí, la verdad que sí. Y eso tiene mucho valor precisamente porque ya era transoceánico, o sea, ya era algo que no se podía controlar. Ya fueron los dos primeros blockbusters. Sí, Que ya estamos empezando a hablar de blockbusters. Claro, pelis que tenían una llegada más grande. Y Ciar, el vampiro de Düsseldorf. Sí, bueno, pues Friedland, otra vez, ¿no? Que el tío no para de hacer cine Pero ahora Y con ACM. sonido. y ahora CM el vampiro de Düsseldorf y con sonido y... ¿Qué más? ¿Qué voy a decir? Pues di algo. Que la- Pues di algo inventa. La gente que no haya visto el vampiro de Düsseldorf. Bueno, un tienen que infanticida, entender. un infanticida. Vale. Que... Eso es lo que define, Que define el la década. 1930. Es que define un el poco eso. infanticidio. No, pero bueno. No sé si lo define tanto como las que ha dicho Jor, pero como ya las puso antes que yo, pues. Yo No, dije, a ver, es que a no mí- puedo dejar de poner a Friesland, que creo que es un tipo que Que sí, que es otro padre del o sea, cine que está clásico. siempre presente y que el tipo, pues, rodaba bastante. Es que yo tengo que confesar que a mí me pasó lo mismo que a vos, pero nada más que Diego puso primero su Claro. película, que para mí es la película de Claro. esta Claro, década. es que yo fui la O sea, última. estoy de acuerdo con Diego, puse Blancanieves y King Kong por poner algo más, pero Pero hay alguna más escuchen por a ahí Diego. que es mejor. Y Carlos, ¿por qué Freaks de Todd Browning? pues fíjate, fue una apuesta valiente por parte del director. Ujú. Elige poner el énfasis, o sea, elige trabajar con actores realmente que son fenómenos de circo. Darles Claro. papeles, Por decirlo. pero no le da simplemente papel de, mira, es un fenómeno de circo. No, no, no. Son realmente personajes con un arco dramático. O sea, Ujú. son de repente ves lo que sienten y te das cuenta de que están sujetos a las mismas pasiones y a las mismas dolencias que el resto de las personas Ujú. que somos, bueno, que habitamos el mundo de manera inconsciente, ¿no? tipo The Greatest Showman. Los que no llamamos la atención. Exacto. El tipo tenía una curiosidad un tanto morbosa por ese mundo, ¿no? Por el mundo de las ferias pero no la versión feliniana de las ferias, en las cuales hay forzudos y tal, sino aquí ya se trabaja más lo raro, lo poco frecuente, pero lo poco atractivo, ¿no? De hecho, de esa película emana una serie que se llama Carnivale, que Te iba a decir justo eso, Exacto. Carnivale, con el Clancy, el Brown Clancy, no recuerdo El de- cómo se el llamaba, actor de David que hace Lynch. del cura. ¿no? El bajito este que hablaba al revés. Bueno, sí, el enano de Twin Peaks, pero es que el malo de la serie, que era el cura, Ujú. era Clancy Brown, me parece que se llamaba, que era el malo de los inmortales y es un tío con un vozarrón. Ah, increíble. sí. Pues eso, esta película de Todd Browning de verdad supone una ruptura con lo que se solía hacer en cine, porque de repente se le pone el foco a personas que normalmente no protagonizan las historias. Y aquí sí, aquí es un enano bajito que habla con voz pitufada y que, bueno, se enamora de una chica guapa del circo. Una película muy digna. O sea, y además que da miedo de verdad
lleva dando miedo desde hace 100 años. Imagínate esa puta película. Elegí El Mago de Oz porque me parece el gran icono, como estábamos hablando de crear iconos con El Perro Andaluz, pero también con El Mago de Oz, este es otro gran icono y también representa, como con la llegada del sonido, la sobreexplotación del musical que se va a dar. Judy Garland. De Judy Garland. Garland. La sobreexplotación de del esta musical, niña, sí, sí. Y además cómo se introduce el género de la fantasía, las adaptaciones de los cuentos infantiles, como por ejemplo Blancanieves en el mismo año, pero vamos a tener muchas más adaptaciones de cuentos infantiles que van a ser grandes éxitos. Nuestro amigo racista Walt Disney va a ser el gran causante de todo esto, pero para mí esto tiene un momento decisivo con El Mago de Oz. Ya, yo estoy de acuerdo porque además se acuerdan hace 2 años cuando estuve hablando con ustedes sobre el viaje del héroe, que el Mago de Oz es como una bajada a tierra de todo esto que antes estaba más en la literatura y de repente estos lo hicieron muy bien y de hecho creo que tienen como una estructura, una manera, un enfoque que se sigue haciendo a día de hoy. Pero es como no recuerdo, o sea, probablemente la haya, pero no recuerdo una película que sea tan parecida a la actualidad en esos términos. Pero había como una cosa de, no sé si pueden, métanse en YouTube o en algo a ver como curiosidades o detrás de escena o cosas así del Mago de Oz, porque han hecho cosas, una cantidad de atrocidades Bueno, para mataron al hombre conseguir. de hojalata. Se Para acabó muriendo conseguir- años después, Lo mataron, pero lo mataron. porque Porque lo pintaron pero con- es que a la bruja la quemaron entera y no se quitaba la pintura verde ni para atrás y a todo el mundo. Dorothy tenía problemas por el Con las corset, drogas, con el la león, drogaban para el león tenía problemas de espalda porque le pusieron una piel de mucho león de verdad. pelo, como mucho Sí, peso. sí, O sea, esa digo, producción. lo que sufrió todo el mundo para sacar esta película adelante no tiene precedentes. Oye, pero luego, claro, el sufrimiento es temporal, pero la gloria del Mago de Oz sigue existiendo. Eso es inmortal. Claro. Eso es inmortal, eso durará Claro. siempre y la Murió gente... y sufrió ¿Quién mucha necesita gente, una pero- espalda? Claro, ¿Quién? o sea, Ya ¿quién fue. necesita una espalda cuando tienes ese cuento que... Vivirá por siempre. Claro, que está en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Vamos a entrar en la década de 1940 y me voy a empezar a enfadar. Ok. Ok. Porque aquí estoy viendo que Me mucha gusta. gente Enfadémonos. ha puesto más de una película Ah, yo una. y eso no está bien. Yo es que Eso estoy lo he de puesto acuerdo mal. con Carlos y dije, bueno, ya que tengo que poner otra cosa... y me- Pongo otra. Pero yo la que he puesto es Pongo en más. 1940, exactamente. Vale, No, vamos a no empezar entra. con Iciar, No porque entra ella en lo ha la puesto década. bien. Tú si quieres pon Iciar- la que tú... O sea, tú di en la que tú quieras. De las 3 que tengo, pon la que tú quieras. Me da igual. Iciar, el gran dictador. Bueno, Chaplin, el gran dictador, no sé, se ha visto ese discurso por internet ¿cuántas veces? Buah. Y se ha compartido por el grupo de familia de WhatsApp un Buah. montón de veces. ¿Por qué define la década de los 40? Aparte de la Segunda Guerra Mundial y Hitler. Claro, digo, bueno, pues es una película en la que se satiriza un poco todo eso y define, bueno, es una película que tú dices Chaplin y la primera película que se te viene a la cabeza a todo el mundo, ese gran dictador la conoce todo el mundo, ¿sabes? Jorgelina, ¿fantasía o qué bello es vivir? La ¿Con voy cuál a te hacer quedas? corta. No, nunca Puse- es corta. Porfa, qué bello es vivir, pues me parece esta cosa icónica que han como plagiado los Simpsons, o sea, todas las referencias de qué bello es vivir las tenemos en algún sitio. Fantasía porque es como la contraparte animada, que es lo mismo que me pasó un poco con Blancanieves, que digo, es el mismo mundo del cine, pero la animación va por otro lado para mí, porque tiene otros procesos, otras formas. Y fantasía en esta época me parece una cosa maravillosa. Fantástica. Pero en el fondo estoy de acuerdo con Carlos en que lo que define esta década es Ciudadano Kane. Claro. Citizen Kane. Ciudadano Kane, para quien no conozca, que prácticamente has tenido que vivir en una burbuja, Sí. es una película, la primera película de Orson Welles. Para que nos hagamos una idea. Él tenía 23 años, creo recordar. Sí. Venía de hacer teatro, de hacer radio, De hacer Macbeth y todo esto, ¿no? ¿eh? Radioteatro. radioteatro, Hizo lo que tú Macbeth, quieras. hizo mucho Shakespeare. Digamos que fue el primer comunicador que puso en jaque a todo un país, a Estados Unidos, Sí. con su retransmisión de la Guerra de los Mundos, que decidió teatralizar como si estuviese pasando, en directo.
Y la gente se mataron como 2 personas. Claro, Sí. pero lo que nadie sabía o nadie esperaba es Estados que... Unidos. Murió más gente que con el Mago de Oz. Lo que nadie esperaba es que de repente eso le granjease una fama para la que él tenía un buen destino, que era Y hacerse 2 su contratos debut. con Hollywood. De repente, claro, Hollywood le abrió las puertas y le dijo, mira, te damos un cheque en blanco, tú haz lo que tú quieras. E hizo la que fue considerada hasta hace muy poco la mejor película de la historia, con 23 años. O sea, Sí. Es que la ves y es una locura. Es una locura. o sea, por O sea, muy bueno que hermosa. sea el guión que le diese Mankiewicz, que era seguro una obra maestra, podía ser Guerra y Paz, Sí, sí, podía sí. ser Los Hermanos Sí, Karamazov, sí. pero él supo cogerlo y decir, vale, de esto que tengo aquí, que es una materia prima buenísima, voy a sacar el mejor partido. Y efectivamente hizo la mejor película posible con un guión. Sí. Es una película que sigue la trayectoria de un magnate de las comunicaciones que vamos conociendo de manera fragmentaria, y la palabra fragmentaria quizás es la clave de esta película, su historia vital. O sea, tú nunca... Es como estos microscopios de aumento en el cual vas viendo partes y nunca te vas quedando con el whole picture, ¿no? Con la todo. foto entera. Tienes que ir deduciéndolo a partir de todos los pequeños detalles. Y eso es lo bueno, que esta película no te trata como si fueras idiota y no te trata como una persona que simplemente va a ver un espectáculo de magia o unos fuegos artificiales. No. Te va a dar una lección sobre la vida y viene de un tipo que tiene 23 años. ¿Se podría decir que Orson Welles fue el primer Christopher Nolan? Pues se Bueno, podría. que también venía de... Su madre era una activista que mamó de eso desde pequeño. Efectivamente. Pero digerir todo ese material y ser Ya, capaz de tan construir joven. esa reflexión sobre... No solo tiene una de las mejores secuencias sobre un matrimonio fallido de la historia del cine, tiene una de las mejores secuencias de casi cualquier cosa. De casi cualquier cosa, eso te iba a decir. Claro. Sí. Es un manual de contar historias. Y entonces eso es lo que le da un enorme valor. ¿Y quién no ha visto imágenes tan icónicas como el plano detalle de la boca diciendo Rosebud, la bola de También lo han nieve plagiado Lo Los mismo los Simpson. Simpsons, por ejemplo, eso. El señor Burns. Ha O sea, sido- quiero decir, Parodiado. si los Simpson han parodiado alguna película de esta lista que tenemos, Es es que porque están bien son- elegidas. Exactamente. Y Ciudadano Correcto. Kane, ya te digo, es una película que merece un segundo, un visionado. Y un visionado cada año, si uno puede. Sí. Porque de verdad que descubres cosas aprendes nuevas siempre. A tope con vos, Carlos, de verdad. Casablanca también fue considerada una de las grandes películas de esta década. Sí, bueno, pero ya hablamos de Casablanca, muy rápido. 30 segundos de verdad, de reloj. Me los cronometro. Venga, 3, 2, ya. Vale. Casablanca, una película que una de las virtudes que tenía era que nadie sabía cómo iba a terminar. Se rodó con el tiempo extra que había en un estudio en el cual no estaban rodando en ese momento y dijeron, bueno, vamos a aprovechar y vamos a juntar actores que tenemos por aquí y hagamos una película. Tampoco fue tan improvisada, pero digamos que ese era un poco el espíritu de la historia, ¿no? Hasta el Sí. punto que Ingrid Bergman le iba a los guionistas y le decía, ¿pero yo estoy enamorada o no estoy enamorada de Rick? Y los guionistas no le respondían porque tampoco lo sabían No lo ellos. sabía. Entonces esa incertidumbre con Humphrey Bogart, Humphrey Bogart nunca ha estado tan bello y ya se han pasado 30 segundos, lo siento. Qué pena, porque quería seguir hablando de Humphrey Bogart, pero vamos a empezar Carlos, la ya. frase, tócala de nuevo, Sam, ¿se dice o no se dice? Esa es otra polémica. De hecho, se dice, pero llega un momento, ¿Se dice? Sam, que es el pianista de color, le dice, Sí. no, señor Rick, no, tal. Y él dice, si ella la pudo aguantar, yo también, tócala. O sea, ya con un cabreo, ¿no? De verdad tiene la mirada de, me acabo de partir por dentro, mejor que ese hombre sacó en su puñetera vida y que muchos otros actores nunca han conseguido, ¿eh? Ahora las cosas van a estar mucho mejor calculaditas que en Casablanca, porque ahora vamos a llegar al apogeo del cine de estudio, Ujú. del gran Hollywood, con los años 50. Ujú. Y vamos a empezar por Sunset Boulevard, Uf. que eligió Jorgelina. Peliculón, ¿eh? Una película que también habla del propio cine, o sea, ya estamos O empezando sea, a acá hablar se de empieza a poner metacine. meta la cosa. Exacto. Porque ya es como, bueno, son muy conscientes, empiezan a ser conscientes como, bueno, que no quiere decir que sea lo primero, pero sí que evidencian como el artificio, ¿no? Como es una historia sobre actores, historia sobre guionistas, Exacto. como actores en decadencia. Ya, del cine que- mudo. Del cine mudo, o sea, como empieza a ser un poco Singing in the Rain, como actores que funcionaron muy bien en un cierto periodo y de repente ya se quedan fuera de la nueva industria. Y a mí Sunset Boulevard me encanta por el hecho de que te muestran como el trabajo del guionista, que digo, es algo que igual
podría no ser tan atractivo. Digo, un director, un actor, wow, pero el guionista... El duro trabajo de guionista. El duro trabajo del guionista, eso me gusta mucho. Y obviamente lo que hace con la estructura. O sea, es como la típica película que hoy por hoy vemos como se preguntarán cómo llegué hasta aquí. Bueno, eso es un poco esto. Bueno, que digo, claro, el empieza narrador por el está final. muerto. O sea, eso quizás es lo mejor Claro. porque te enteras al principio. Esta historia te la está contando un muerto. O sea, ya para empezar es muy Desde el revolucionario. vamos es muy revolucionario en ese sentido y me gusta mucho el uso del narrador. O sea que ya se viene usando, pero acá es como que me mola mucho cómo lo hacen y es una peli que les recomiendo mucho a todos Es una los que película no que la me pongo hayan cada vez visto. que me cuesta escribir, me la pongo. Ujú. Y antes fantaseaba con Y enamorarme con otro Esperas que te venga una Norma Desmond y te Claro. venga así con los dedos así. y te diga, yo te voy a pagar lo que quieras. Que me pague todo y... Es que esa historia, Y escribir con esa amor película de- es especialmente buena. O sea, es tan buena que envidio a la gente que no la ha visto porque de verdad va a encontrar un mundo dentro de esa película. Va sobre ese decalaje que hubo de los actores, del sonido. O sea, del mudo al sonido, la gente que se quedó en la cuneta, porque hubo personas que no se pudieron adaptar a ese cambio. Claro, a eso me refería con lo de, parecido a lo de Singing in the Rain, Sí, que sí. digo, gente que... Es digamos el reverso tenebroso de Singing in the Rain, ¿no? Como Total. la cara B, la cara oscura de esas personas que no pasaron, no consiguieron superar, ¿no? Pero debo admitir que la película de Itzy me encanta. Eso O te sea, iba a decir yo porque Sí, y yo la he elegido... Bueno, es una película que bueno, dime cuál es. que claro. te lo iba a decir porque estábamos hablando de la importancia del narrador en Sunset Sí. Boulevard, pero es que hay una gran importancia del narrador en Eva al desnudo. Eva al desnudo. All About Eve. Yo creo que también marcó la época de los 50. Y el deseo, no, bueno, otra vez un poco el mundo este de artístico y tal, ¿no? De la actriz. De una actriz joven que Sí. le viene a quitar el lugar a la... Exacto. Exacto. Un poco, pues eso, ¿no? A sustituir. Ujú. Que luego tiene varios remakes no confesos, que sería Cisne Negro, por ejemplo. Y Opening Night, un poco Night, también. sí. Opening se Night rollo también con es un remake. Es que esa es una peli que... Una Joder, peli de es que Opening Night directores. es Es una peli muy que buena. especialmente cala dentro del imaginario de los directores Sí. De los que quieren directores. que sueñan con construir una historia tan Claro. buena como esa, ¿no? Uno de los primeros papeles, además de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe pasa por esta película casi inadvertida. De hecho, yo no sabía que estaba en esa película. Sí, sí, Precisamente, Me acabo pues ahí lo de, tienes. me acabo de sorprender. Sí, Para sí. mí esta peli es un poco como de... No me acuerdo ni quién la dirigió, perdón. Yo Sí, yo sí me acordaba. tío. Joseph McKinley. El de la huella. Sí. Para mí... Joseph McKinley. Que nunca sé decir el apellido. Joseph Mankiewicz. Para mí Mankiewicz, es eso, como Mankiewicz. esta peli es una de Adam McKay de la época. O sea, porque todos los hibiris que hace como, bueno, te estoy contando esta historia y Sí, freeze y frame. entonces sí. Pero en realidad, y Es esto. tiene como tantos jueguitos ahí del narrador. Bueno, de eso, los eso lo utilizaba mucho Guy Ritchie también. Como apunte rápido a todo aquel espectador que nos esté... Espectador o escuchante, que es la palabra que me gusta a mí. oyente. En los 50 se alcanzó el apogeo del método hollywoodiense de narración, que era como... Tenía unas siglas, de hecho, en los apuntes que nosotros nos hacíamos. El método clásico, o método tradicional, o método transparente. Institucional de representación, el MRI, una cosa Eso así. es, método institucional de representación. Significa que ya el cine ha alcanzado como la velocidad de crucero, ya las historias... La receta. Exacto. Como- Si usas esto, va a funcionar. Va a funcionar. Es como narrarlo así, así, y que sea transparente la narración. Y a partir de aquí es cuando ya la cosa se abre el abanico y empezamos a cambiar de tercio. Pero en los 50 todas esas pelis son perfectas. Carlos Mayol, hijo de p***. Mi madre escucha este De las programa. cuatro, No le va, de no las le va a cuatro gustar. películas, de las 4 películas que has puesto para los años 50, ¿Cuál es la que más te gusta? te quedas con Johnny Guitar, Los 7 Samuráis, La Estrada o El Salario del Miedo. Venga, me voy a quedar... Es que elegí entre Fellini Estoy apuntando con una pistola, y Kurosawa. Vale. Si me apuntas con una pistola, sí, tengo de verdad que quedarme Pero con una Fellini sola. lo volvés a tener la siguiente década. Vale, venga, me quedo con los 7 samuráis, que Kurosawa necesita a alguien que lo reivindique. Venga, a tope con Kurosawa. 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 Los 7 samuráis es una historia o una fábula, depende de cómo se mire, de un director profundamente conocedor de la tradición europea de narración, porque es un cine que a nosotros no es Mizoguchi. O sea, es un cine cuyo... Es un puto western. Claro, cuya relación con el espectador europeo o occidental, mejor dicho,
es directa. O sea, no tenemos que hacer un salto de lenguaje, sino que el tipo ya te está dirigiendo prácticamente un western, pero con samuráis. Con samuráis, con personas que tienen un problema y tienen que resolverlo mediante reclutar a guerreros. Es una peli fundamentalmente reflexiva, pero con muchísima acción, en la cual es una peli coral. O sea, la definición peli coral es esta película, en la que ninguno es realmente protagonista, pero ninguno... Pero todos son relevantes. Claro, todos son relevantes y todos cumplen una función súper importante y todos tienen un arco de personajes bastante reseñable, ¿no? Y para los que no la hayan visto, existe la versión de Pixar. Claro, que se llama Rango, ¿no? Bichos. Bichos. O Los Siete Samuráis. Es cierto. Por no irnos tan adelante. O sea, Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos. Que es una versión mucho más cheesy. En plan... Cheesy. Ay, no, al final se enamora no sé quién. Una peli... Muy cheesy. Es que es muy cheesy. Efectivamente. Pero Bichos está muy bien. O sea, Bichos como un remake... Oye, te la traga chimpún. Yo había pensado en Ben-Hur porque pensaba... una gran década para el cine de estudio. Sí. Quiero decir, Ben-Hur no es una película que a mí personalmente me vuelva loco. La he visto muchas veces. En Semana Santa pues ha tocado mucho verla, por supuesto. Y te la ponen casi en bucle. O sea, tú simplemente pinchas en un momento y es como, venga, me veo media hora de Ben-Hur. Total, el año que viene me voy a ver otra media hora. Después de los 10 mandamientos te ponen menos. Pero Ben-Hur, curiosamente, es una peli ya del ocaso de pelis de estudio, ¿eh? Porque ya vinieron a rodarla a España para ahorrar panojitas. Ya no había tanto dinero. En los 40 fue la época de esplendor, de dinero a morir, y en los 50 ya había como, igual, no podemos pagarlo todo. Por eso tenían la capacidad de decirle a Orson Welles, toma un contrato de 2 películas, así como vos que no hiciste nunca una, pero confiamos en que lo vas a hacer bien. Exacto. O sea, también en España, ¿eh? Pero fíjate, entre Ben-Hur y Los 10 Mandamientos creo que me quedo con Ben-Hur, porque... el cine clásico tenía esta cosa que te podía poner una trama homoerótica de 2 hombres que se gustaban mucho. Sabía que ibas a ir por ahí, perro. Y son cositas que yo creo que se han notado pasados ya muchos los años. Claro, tío. O sea, los caracoles o las otras, ¿eh? Tú ves a Charlton Heston agarrándole los brazos a Tribuno Mesala. Llamaban Tribuno Mesala, sí. Ahí, que le mata a la familia, pero oye, qué bracitos tenía, ¿eh? Todavía le miraba raro. Pero a ver, esto igual tenía que ver con lo que adaptaban, o sea, es como todas las historias de mitología griega. Hombre, o sea, y los romanos. Bueno, Troya también, perdón, hay un montón de cosas. Dijo que el gay no era. Bueno. No, pero estaba en Alejandro, pero a Patroclo, yo gay no soy, pero yo a Patroclo le pongo mirando a Troya. Sí, pero Brad Pitt no hace Dios. Claro, pero digo, como sin ir más lejos, en Alexander, que además salió como por esa época, Alejandro Magno. Sí. O sea, es como el tipo de historia que se hacía también. Entonces, cuando hacen estas pelis en plan Spartacus, es como, bueno, todos tipos en la guerra y la religión. No, pero hay un trasfondo mucho más claro de latente homosexualidad en Ben-Hur, solo viendo las secuencias estas de los caracoles y las otras, que esa es la más icónica, pero luego después de la carrera de Cuadrigas hay un momento que es prácticamente una peli de Michael Fassbinder. No, Michael Fassbinder no, Rainer Maria Fassbinder creo que era. Llamémosle Fassbinder. O sea, una peli unas secuencias de... Además cuando los dos están tomando vino y toman vino así como cruzándose los brazos entre ellos y sin romper eye contact. Y después le preguntás a tu abuela, tipo, ¿esto qué te parece? Y no lo ven. Nada, o sea, la gente de esa época, ciega, ¿eh? Nada, eso está todo por debajo. Vale, pequeño apunte. Llevamos ya bastante tiempo de episodio y nos queda todavía medio siglo para seguir. Entonces, ¿qué os parece zanjar aquí la parte 1 de décadas y los otros 50 años va a ser la parte 2? Y lo sacamos con una semana de diferencia. Y lo sacamos en dos volúmenes. Sí, porque además ahí nos vamos a explayar mucho. Han sido 50 años muy locos. Mucha droga, mucho sexo. Primero voy a pedir la parte 1 y es que sepáis que la semana que viene vamos a hablar de 50 años más de cine y ya no va a oler tan a viejuno. Ahora vais a saber de qué pelis estamos hablando. Ya no va a ser un... Claro. ¿Quién es Alice Gay?
Yo no conozco a ninguna Alice gay. Ahora vais a saber de quién ¿Orson hablamos. qué? ¿Quién es Orson? Orson... Vale. ¿Orson what? ¿Orson what? Iciar, ¿cómo se despide el programa? Seguiremos errando y